Yo no voy directo, ¿A dónde va a salir la imagen, la del alma y esas cosas? Mira tu servicio, tu plato, siéntate a cenar. Aquí se va a sentar en cámara. Sí, es verdad. Ya saco... Para mirarme así, hombre. Mira tú. Qué barbaridad. Son puestos súbitos. Hay un cambio de disco de la catedral seguidos. Los estatutos hemos... Me pone nervioso.
Los focos estos que iluminaban todo el campo, veías la disposición. Y es como el hombre. Era un motivo de su hombre. Buenas noches, señoras y señores. Vamos a comenzar, porque ya es medianoche. Vamos a comenzar este colofón del Congreso sobre la cultura del arado. Vamos a hacer protagonista de estos últimos momentos de este Congreso a don Ramón Carnicer en esta cena que el Congreso le tributa a modo de homenaje. Y antes de que intervenientes mucho más preparados que yo se acerquen a este micrófono, yo quería decir algunas palabras sobre la persona a la que hoy reconocemos sus muchos méritos y que luego nos irán explicando. Quería recordar que hace 35 años, en el año 60, don Ramón se fue a la Cabrera y fruto de aquel viaje, que eran otros tiempos, escribió un libro que se titula Donde las urdes se llaman Cabrera. Y 35 años después, el alcalde de Encinedo, Ramiro Arredondas, cuando quiso explicarle al presidente del gobierno la realidad de la Cabrera, lo que hizo fue comprar ese libro, junto a otros más, y enviárselo al Palacio de la Moncloa. Esto hace 2 o 3 meses, para decirle al presidente del gobierno las necesidades que todavía tenía la Cabrera. Es decir, que 35 años después, el libro de don Ramón todavía tiene mucha vigencia y suponemos que por fin habrá llegado a la Moncloa. No sé si lo habrán leído, pero al menos lo tienen allí por si alguna vez necesitan consultarlo. 35 años después, don Ramón ha publicado su último libro, Viaje a los enclaves españoles. Un libro que le ha costado 3 años de esfuerzo, de investigación y de pisar los 26 enclaves que hay en España. Esos trozos de territorio con gente que, estando en una provincia, pertenecen a otra. Pero eso ya también es historia, porque ahora está trabajando en una biografía de un pintor del Bierzo, Primitivo Armesto, un pintor berciano del que se sabe muy poco, y seguro que cuando él consiga poner el libro en el mercado, porque también le va a costar trabajo y tiempo y esfuerzo, porque hay muy pocos documentos y lo poco que hay muchas veces es erróneo. Pero él ya ha conseguido catalogar 50 pinturas de este pintor berciano y ya tiene muchos datos sobre la biografía de este hombre. Y un poquito más cerca también quería recordar algunas cosas de este don Ramón Carnicer tan cercano a Astorga, de esa trayectoria que comenzó con su bisabuelo, que era del país vasco-francés y que vino a Astorga a poner una tenería, a hacer curtidos. El bisabuelo se llamaba Bernardo Gaztambide y puso una tenería, y de eso vivió unos cuantos años en Astorga, y además consiguió dejársela a sus descendientes, a su abuela, Toribia Gaztambide, que se casó con un señor de la capital de León, don Ricardo Blanco, que sabía curtir, pero también le gustaban otras cosas: viajar, pasárselo bien, vestir bien, todo un caballero de esa época. Y claro, al final la tenería acabó como tenía que acabar, con estos presupuestos de dedicarse un poco más a vivir que al negocio. Y los hijos, 2, uno se fue a América y 2 se fueron al seminario.
uno salió sacerdote y lo mandaron para Villafranca con una capellanía. Además era organista, y con él fue la abuela y la madre de don Ramón. Allí se casó en Villafranca y allí nació don Ramón, por eso es villafranquino, pero en realidad sus raíces son también de Astorga, quizás también un poco vascas, es decir, que son un poco de todo el mundo. Y por si faltaba algo, aunque de un bisabuelo que era vasco y puso una tenería, de un abuelo que hizo mucho porque el ferrocarril del oeste estuviese en Astorga, para completar, digamos, ese cosmopolitismo de don Ramón Carnicer, se casó con una irlandesa, cuyo nombre voy a pronunciar mal, está aquí presente y se llama McDermott por lo menos, y de nombre dice que no se pronuncia así. De todas formas se llama Dorian o algo parecido. Esta irlandesa, nacida en Dublín, estudió en Austria y en Suiza y en Gran Bretaña, y se casó con un villafranquino y residen en Barcelona. Seguro que nunca podrán afiliar a don Ramón a la UPN. No entendería el localismo, no lo entendería. Es de tantos sitios y tiene tantas raíces que sería prácticamente imposible que encerrar a don Ramón en una cosa tan pequeña, como puede ser León o como puede ser el Bierzo. Y esta es, en resumen, una visión así un poco personal de este don Ramón Carnicer que hoy homenajeamos, y también de su mujer, catedrática de lengua inglesa y más cosmopolita, pero que desde ahora, desde que ha pasado estos 3 días en Rabanal, allí comió la comida de la era: pan, chorizo, cecina, jamón, con una navaja y el pan, y de pie, o se puede sentar, en la era no se necesita más. A partir de ahora seguro que también es un poco astorgana, con esas raíces que don Ramón siempre escuchó en su casa villafranquina, siempre estuvo muy presente. Y quiero acabar con una anécdota que demuestra el conocimiento que don Ramón Carnicer tiene de Astorga, de los astorganos y de nuestras cosas. Llegó antes de ayer, por la mañana, y enseguida se unió a la gente del Congreso. Estábamos desayunando en el restaurante Tritón, y como ustedes saben, sobre todo los congresistas, se desayuna chocolate con churros y mantecadas. Y él nos recordó a los que estamos más cerca de aquí, él viniendo desde Barcelona y siendo de Villafranca, que entonces las mantecadas, además de comerlas, se cogía, se tomaba un cuchillo y se raspaba lo que quedaba en el papel, que era lo más tostado y era lo que mejor sabía. Se rebañaba la mantecada. Así lo hicimos, pedimos un cuchillo y rebañamos el papel de las mantecadas como se había hecho siempre en Astorga. Muchas gracias. Ahora vamos a cederle la palabra a don Francisco Martínez Carrión, director del Diario de León, que tiene preparados unas palabras también en torno a la figura de don Ramón Carnicer. Buenas noches, don Ramón, señora, alcalde, autoridades, señoras y señores, amigos, maragatos y leoneses. Estamos al borde del milenio. Es tiempo, pues, de balance, de exámenes de conciencia, de confesiones en voz alta, de arrepentimientos y hasta de propósitos de enmienda. Estamos en un momento histórico. El emperador del Japón acaba de pedir perdón por primera vez en 50 años por los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los militares de la dictadura de Argentina han pedido también perdón a las madres de la Plaza de Mayo por tantos asesinatos, por tantos torturados y por tantos desaparecidos en nombre de la ley y el orden. Y hasta el Papa Juan Pablo II
ha rehabilitado a Galileo, reconociendo 500 años después que su muerte fue fruto de la ignorancia y de la superstición. La Tierra ya es redonda para la Iglesia y Galileo, junto a Miguel Servet, han sido izados al altar de los sabios. Estamos aquí, en el corazón del país de los Maragatos, tierra ancestral, atávica, milenaria y misteriosa. Es de noche y acabamos de cenar. Es momento de confidencias, de reflexiones y hasta de explicaciones. En esta asamblea de hombres buenos, en este filandón de personas inteligentes, quiero esta noche examinarme de una asignatura pendiente. Desearía corregir un error histórico y cerrar una vieja herida. Quiero poner fin 35 años después a una injusticia, a una campaña insidiosa y pérfida que el viejo y clerical Diario de León apoyó y alentó en los ya lejanos y superados años 60 contra Ramón Carnicer, convertido en aquel entonces en un observador inquieto, en un testigo asombrado de tanta miseria, de tanto analfabetismo, de tanto olvido y de tanta marginación en una tierra que él denominó las Urdes Leonesas. Me estoy refiriendo, claro está, a la Cabrera y a su libro Donde las Urdes se llaman Cabrera. Carnicer emprende su viaje por la Cabrera 40 años después de que el rey Alfonso XIII hiciese algo parecido en las auténticas Urdes extremeñas. El rey fue acompañado por el regeneracionista Gregorio Marañón. Aquel viaje conmocionó a toda España. Carnicer, en cambio, viajó solo, sin rey y sin Marañón, pero sobre todo recorrió la Cabrera en uno de los momentos más oscuros de la moderna historia de España, en el que no había lugar a la crítica social ni a propuestas de renovación y modernización. Su viaje se convierte en el descubrimiento de una terrible injusticia social. No hace falta la crítica, solo ir contando lo que se ve. Y lo que se ve es la acción de los caciques, de los logreros, de los rábulas y chupatintas y de los curas de vida licenciosa. Y ve a un pueblo postergado, analfabeto, oprimido, humillado, mísero y sin futuro. Ese cuadro no podía pertenecer a la España triunfante, a la España que se prestaba a abandonar la autarquía y a iniciar el proceso del desarrollo. Y sobre Carnicer se desatamos todos, la ira de la renovada Inquisición. Insultos, descalificaciones, prohibiciones, amenazas, vejaciones. Y en esa ignominiosa campaña, Diario de León jugó un papel servil, de correa de transmisión de los intereses de la más negra y sotanera de las Españas posibles. No es momento de juicios severísimos, cada uno responde a su momento histórico y a sus circunstancias orteguianas. Han pasado 35 años y casi todo afortunadamente ha cambiado, aunque en la Cabrera aún se resisten a cambiar algunas cosas y algunos hábitos. A pesar de ello, la Cabrera no es ni mucho menos lo que era, ni Diario de León es, ni representa lo que hace 30 años. Por todo ello, aprovechando esta noche mágica y maragata, este clima de confidencia y de amistad, y esta realidad de libertad y pluralidad, quiero, ahora y aquí, pasar públicamente la página definitiva de la superación de viejas rencillas, de antiguos odios y de injustificables injusticias. Pido disculpas a Ramón Carnicer por toda aquella catarata de insultos y desprecios impresos en papel de periódico. Vengo aquí esta noche a reconocer la obviedad de que la tierra es redonda, de que la sangre circula por nuestras arterias y venas, de que los hijos de las madres de la Plaza de Mayo murieron en defensa de la libertad, de que la Cabrera era, y en algunos aspectos sigue siendo, una tierra marginada, fronteriza y olvidada, y de que Ramón Carnicer es un hombre de pueblo, bueno y un brillante observador de la realidad que le rodea. Para terminar, tomo prestada la palabra de uno de mis históricos antecesores en la dirección del Diario de León, don Antonio González de Lama, fundador de la revista Espadaña, un cura ilustrado y liberal. Dejó escrito don Antonio que, y abro comillas, Donde las Urdes se llaman Cabrera, es un libro en el que se hermanan la objetividad de la observación y la sobria belleza del estilo. Es un libro de páginas serenas, objetivas, impresionantes en su objetividad.
tienen una fuerza expresiva que impresiona, como impresionaría la presencia de esos pueblos y esos campos que viven en pleno siglo XX como vivirían en la prehistoria. No hay comparación entre las Urdes y la Cabrera fuera de la comparación del título, pero no hace falta esa comparación. Basta leer el libro de Carnicer para darse cuenta de que la vida en esa comarca leonesa es de las más duras y miserables que puedan existir en un país civilizado. El libro es admirable en su sencillez, la sobriedad es su característica. Recibe, amigo y maestro Carnicer, este examen de conciencia, como escribiría Leinentrago, con el mismo simbolismo con el que recibiste aquella arqueta de plata llena de tierra del Bierzo y de esta maragatería que hace más de 30 años te regalaron gente buena y de gran corazón en un acto de reconocimiento y de desagravio en el que Diario de León no estuvo presente porque sus responsables estaban más ocupados en servir al inmovilismo que en cumplir con su auténtica obligación, que era y sigue siendo ser testigos de la verdad, por muy dura que ésta fuese. Muchas gracias. Casi nos hemos quedado sin aliento después de esta maravillosas palabras de Francisco Martínez Carrión. La noche se nos ha puesto así un poquito trascendente, un poco mágica, como él decía. Inocencio Ares Alonso nos va a explicar, por si a alguien le hace falta, las razones de este homenaje a don Ramón Carnicer. Buenas noches. Pues las razones yo creo que han quedado obvias después de que Francisco nos ha leído esas páginas tan maravillosas y que desde luego conectan perfectamente con el sentir del Centro Provincial de Etnografía. Yo era muy joven cuando leí por primera vez el libro al que hacía alusión don Francisco Martínez Carrión. Recuerdo que venía en unas vacaciones y me encontré con una situación entre algunos compañeros aquí en Astorga. Precisamente era motivo de discusión y por influencia, lógicamente, de las instituciones que en aquel momento imperaban, pues no era bien visto por un lado y por otro. Lo cierto es que el libro era maravilloso y ese fue mi primer contacto con Ramón Carnicer. Después he tenido la gran suerte de conocer muchas de sus obras, que suman así como 22 y pico, ya camino de la 23, y que si las pusiéramos una encima de otras sumarían pues así como 6.000 páginas nada más. Realmente es una obra de peso, es una obra profunda. Creo que en sus libros, y como digo tiene muchos, se pueden encontrar momentos muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista que nosotros pretendíamos que se reflejara en el Congreso de la Cultura del Arao. Yo creo que pocas personas como Ramón Carnicer, sobre todo en los libros que yo de él conozco más, como el que hemos citado, donde las urdes se llaman Cabrera, o el de las Américas peninsulares, esos viajes, y tiene muchos, es un auténtico clásico de autor de viajes, y lo ha rematado con el último libro que ha lanzado al mercado. Entonces hemos visto en toda su obra, pues el hombre que ha vivido, a pesar de estar muy lejos, la realidad de los pueblos leoneses, la realidad de las gentes del campo. Y esto, desde luego, nos motivó ya hace tiempo, pero cuando llegó este momento a principio del año, cuando teníamos que tomar una persona y teníamos varias, pues era desde luego el que creíamos nosotros que podía ser de los más interesantes. Había otras personas también, y luego por ciertas circunstancias que no vienen al caso, pues no dudamos en que fuese Ramón Carnicer.
Es un hombre que yo invitaría aquí, que si hay personas que no conocen su obra, que realmente se molesten en comprar uno de sus libros y leer alguna de esas páginas, y son muchas, tan entrañables, tan tiernas, tan reales por otro lado. No se avergüenza ante la realidad que se encuentra y la expone, aunque alguna vez creo que también tiene la delicadeza de maquillarla por lo cruda que resulta y por lo que pudiera herir a algunas personas. Por todo ello nosotros, desde luego, consideramos que Ramón Carnicer se merecía este pequeño homenaje, porque no cabe duda que con don Ramón Carnicer se ha cometido una gran injusticia. Lo ha dicho aquí Francisco hace un momento, y la verdad es que yo creo que todo lo que se haga por este hombre será poco y nunca le podremos agradecer, al menos así lo entiendo yo, lo que ha hecho por nuestra provincia y por todo lo que ella significa. Y a pesar de que ha mostrado esa realidad, sí hemos visto también otros libros donde realmente se convence uno que después de las noches, o que todas las noches, amanece. Por eso te agradecemos, Ramón, que estés aquí, y te agradezco también el que no lo hayas dudado. Trabajo nos ha costado, no es el momento para contar todas las llamadas telefónicas y las conversaciones que hemos tenido incluso en Barcelona. Teníamos muchas ganas y nos sentimos muy felices de que estés aquí, y que además estés en compañía de tu esposa, que ha sido una fiel compañera y desde luego te ha seguido, diríamos aquí, como una buena cordera por esos caminos, a veces en situaciones pues difíciles. Así que tanto para ella como para ti, muchas gracias, y que no sea la última vez que te veamos por aquí, aunque el viaje dure 11 horas. Después de las palabras, que seguro que las va a guardar en su corazón, al menos eso lo deseamos, también vamos a entregarle unos recuerdos de este día, de estos momentos. Las instituciones le van a hacer unos presentes para que recuerde esta noche un poco mágica, como decíamos en Astorga. La música de la tierra, peregrino, Ramón Carnicer peregrinando por los pueblos de toda España, también por los pueblos de la Cabrera, del Bierzo y de la zona de Astorga. Vamos a ver qué nos cuenta ahora. Ilustrísimos señores, queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar debo agradecer muy vivamente la invitación y el homenaje
que se me hace a través del Centro de Etnografía y Folclore de Astorga. Todas han sido amabilidades para mí y siento grandemente no haber estado presente aquí, como era mi propósito hace 2 años. Pero, en fin, todo llega y, aun con ese retraso, aquí estoy. Me ha impresionado muy en particular lo que ha dicho Martínez Carrión en relación con la campaña del Diario de Barcelona a raíz de la publicación de mi libro donde las urdes se llaman Cabrera. Todo aquello hay que olvidarlo. Las personas reaccionan a veces de manera inesperada, no siempre justa, otras veces desproporcionadamente cortés, como es este caso de hoy. Pero en todo lo que dijo Martínez Carrión, me ha impresionado también que haya tenido el recuerdo de citar a don Antonio González de Lama, que fue en ese periódico que después se metió violentamente contra mí de manera muy injusta y que realmente tengo olvidado, fue el primer gran comentario que se hizo acerca de mi libro y el comentario de una persona de tanta autoridad en el orden literario, en el orden humano como fue el González de Lama. De modo que yo me consideraba por anticipado, pagado y saldada aquella deuda, porque la primera referencia del Diario de León a mi libro fue ese elogio que sigo considerando como el más importante de todos cuantos ha recibido este libro mío. De todas maneras, Martínez Carrión, te agradezco mucho y a tu diario este gesto que habéis tenido de recordar una injusticia y que queda absolutamente saldada y reparada. Yo tengo muy grandes amigos y buenos amigos en el Diario de León que constantemente siguen mis pasos y alguno estuvo presente ayer o anteayer aquí, de manera que para mí el Diario de León es hoy un diario limpio de polvo y paja y todo lo que pudiera suponer por mi parte un sentimiento de agravio. Muchas gracias, pues. Ahora debo presentar una especie de documento nacional de identidad de mi persona, puesto que, aun cuando los que me precedieron en el uso de la palabra han dicho muchas y muy gratas cosas, y a veces excesivas, sobre mí, sin embargo queda siempre algo por decir. A propósito del documento nacional de identidad, hay una inscripción al final, que es un poco penosa, un poco triste. No sé si los que se encuentran aquí han llegado a mi nivel cronológico, a la edad mía, y son también víctimas de esta nota un poco siniestra que se estampa en el documento de identidad cuando se pasa de los 75 años. Hay un epígrafe que dice plazo de validez y pone a continuación validez indefinida, lo cual ya quiere decir que es un prenuncio de la muerte. Y aunque la muerte sea un proceso natural al que todos hemos de llegar, siempre es un poco desagradable que se lo recuerden a uno. Pero ahí voy con ese documento y lo presento así con cierta timidez cuando voy a un hotel. Ahora, también en ese documento de identidad figura algo que para mí ha sido a veces muy importante. Yo nací el día 24 de diciembre, que es una fecha muy significativa dentro del mundo de las creencias de la religión cristiana, y recuerdo un momento de un pueblo de la provincia de Burgos, donde llegué en uno de mis viajes por allí a una fonda que estaba aquel día muy llena de gente y no había otra en aquella ciudad donde alojarse. Entonces la señora que dirigía aquel establecimiento, la dueña, me recibió así con cierta prevención, porque yo llevaba un atalaje no muy vistoso, no denotaba ser un viajante de comercio, ni tampoco un potentado, o alguien que fuese allá con posesiones o territorios en aquella zona, y me dijo, no sé si tendrá usted habitación, es un poco difícil, pero en fin, haremos lo posible, venga usted a la noche y ya veremos cómo se presenta la cosa. Y entonces ya llegué por la noche, esta señora circulaba por el comedor, por cierto con una caja de caudales, yo no sé lo que le llevaré dentro de ella, pero con mucho énfasis, un bastón también circulaba por el comedor, y mirándome así con cierta, vamos, prevención todavía, mandó a la camarera a que me pidiera el documento de identidad. Entonces se lo entregué, y cuando aquel documento de identidad llegó a la cocina donde estaba la señora y vieron que yo había nacido el 24 de diciembre, volvió con gran alborozo la muchacha, transmitiendo la alegría de la señora por ver que yo había nacido en una fecha como aquella y que en modo alguno podía privarme de una habitación en su casa. De manera que hay a veces sorpresas y compensaciones inesperadas.
Pues bien, yo soy el último representante de la cuarta generación de una familia que tuvo sus inicios en Astorga. Alguien lo recordó aquí, y yo voy a insistir un poco en ello para introducir algunas precisiones. Mi bisabuelo se llamaba Bernardo Gastambide y había nacido en un pueblo llamado Cambó, de la zona francesa del territorio vasco. Y parece ser, mi familia es una familia de muy pocos papeles, yo encontré muy pocos papeles en casa, y algunos de los que me han llegado recientemente se los debo a mi buen amigo José Luis López, que es un tesoro de cosas perdidas y olvidadas y que él ha tenido a buen recaudo y que aprecia a sus amigos, y yo me he beneficiado mucho de estas noticias que me ha dado José Luis García. Pues bien, resulta que este Bernardo Gastambide vino a España a comienzos del siglo pasado y parece ser que tenía en Francia un negocio de curtición de pieles, una tenería, como decimos aquí. Y en aquellos momentos se había producido un trastorno en la industria, una transformación, una evolución importante, consistente en no sé qué elementos sintéticos o químicos que simplificaban la operación del curtido de las pieles. Y entonces esto en España parece que no se conocía, no había llegado todavía, y entonces se desplazaron hacia España mucha gente de esa zona del sur de Francia, que eran conocedores de ese nuevo procedimiento, y él se estableció en Astorga. Yo no sé si él adquirió una tenería ya existente o la fundó de nueva planta. El hecho es que esta tenería existió en el barrio de San Andrés, y yo la visité hace algunos años, 20 o 25, y aquello era una casa absolutamente en ruinas. Era guarida de perros y de gatos, de gitanos también, la huerta estaba absolutamente abandonada, y había unos balcones que recordaban sucesivas reformas que se habían hecho en la casa y que llevaban las iniciales, la B y la G del nombre y del apellido de mi abuelo, y el año en que se había hecho aquella reforma. Y yo traté de comprar aquellos hierros para una casa que entonces proyectábamos construir en el Bierzo. Pues no la construimos. Pero en fin, el propietario que entonces de aquella ruina no me contestó. Y no sé si esos hierros existen o no existen. Hoy miré desde la muralla y yo creo que ya no existen ni rastros de aquel edificio. Pues bien, este bisabuelo mío, al llegar aquí, pues recorrió distintas tenerías, establecimientos de esa industria por España, y fue a parar a Uclés, de la provincia de Cuenca. Y allí conoció a una señorita llamada Inés Morales. Claro, Uclés fue una ciudad muy castigada por la invasión francesa. Allí se cometieron unos crímenes abominables. Fue algo, en fin, muestras de ese tipo de barbarie, de latrocinio, de atropello que cometieron los franceses, las tenemos desgraciadamente por casi toda España. Pero allí fue particularmente clamoroso. Y entonces mi bisabuelo se conoce que se enamoró de aquella señorita llamada Inés Morales, que debía de ser menor de edad, y cuando vieron allí que apareció un francés con ánimo de casarse con una chica joven, cuando todavía estaba muy reciente el recuerdo de los franceses, pues debió de salir de allí a uña de caballo, como se dice, y sin su novia. Y entonces tuvieron la paciencia de esperar a que ella llegara a su mayoría de edad y se casaron en un pueblo próximo que se llama Velayos, que está allá en la provincia de Ávila, pueblo también importante en Tenerías. Bueno, mi abuelo vino aquí, ya casado con Inés Morales, a su casa, a su tenería que había establecido, y comenzaron su vida familiar. Y desgraciadamente tanto él como su señora, Inés Morales, fueron personas de corta vida. Y cuando murieron no dejaron ningún varón, sino unas cuantas, 4 hermanas. Y de estas 4 hermanas, las 2 mayores casaron, una con un tal Ricardo Blanco, que era un gran pianista y muy profesor de música de León, de la capital de la provincia. Y la otra se casó con un abogado que yo no sé ni cómo se apellidaba. En mi casa se decía Tío Domingo. Este Tío Domingo era un abogado sin pleitos, pero muy amante de lujos. Se encargaba los zapatos hechos a medida, de obra prima, como se decía en la época, en fin, sastres de León, a veces le parecían bastante malos los de León, y llegaba hasta Valladolid. Y en cambio, en la Toribia, la mayor de mis hermanas, se casó con este Ricardo Blanco, que a este le dio por la política. Y este era republicano. Y el otro, el Tío Domingo, era monárquico conservadurísimo. De esta manera se turnaban en el caciquismo, en las influencias y en todo el tejemaneje político de Astorga. Y hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que se recordaba esto mucho en casa, y es que el himno de los republicanos de Astorga
cuando ganaban una elección municipal o salía un diputado republicano por el distrito y demás, salían a la calle cantando, acompañados de una banda de música, el himno anarquista. Ese himno que dice: hijo del pueblo te oprime en cadenas, esta injusticia no puede seguir. En fin, un himno anarquista que era universal. Yo no sé qué razones había para que en lugar del himno de Riego se cantara el himno aquel anarquista. Quizá porque el himno de Riego, como todos sabemos, tiene una letra bufa, alusiva muy violentamente al clero, y claro, en una ciudad episcopal como Astorga era muy difícil salir cantando aquellos si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar. Bien, estos dos abuelos, el Ricardo Blanco, que le dio por la política y era republicano, pues intervenía mucho en una idea que entonces era sustancial para Astorga y para toda España, para el oeste peninsular, se decía en términos periodísticos de la época, que fue la construcción del ferrocarril que iba a ir de Astorga a Plasencia. El otro, el monárquico, el hombre conservador, el elegante, el tío Domingo aquel que nunca había trabajado en nada, pues se dedicaba a la política contraria, y cuando venían senadores o políticos o candidatos de esto o del otro, si fueran de un signo o del otro, pues todas las cuchipandas y comilonas y viajes a Madrid y a León y demás, todo lo subvenía la fábrica de curtidos. Con lo cual, aquella fábrica de curtidos fue una cosa brevísima, en plazo muy corto. Allí los acreedores, las hipotecas, los alguaciles, las citaciones para esto y para lo otro, en fin, todo el cuerpo jurídico de Astorga movido en torno a las trampas de aquella fábrica que estaba en el barrio de San Andrés. Y bueno, después de eso ya llegó un momento en que los chicos de la familia, que habían sobrevivido 3 a los muchos partos de mi abuela, pues llegó un momento en que habían acabado el bachillerato. ¿Y dónde van a estudiar estos chicos? Ya no había dinero. Los acreedores estaban llamando constantemente, las letras para protestar, cuando aquellos notarios acudían al protesto antes de la puesta del sol, me parece que era lo legal en la época, etc. Entonces mi abuelo dijo, a pesar de ser un republicano de himno anarquista, los chicos al seminario. Y se fueron los chicos al seminario. Era una paradoja para un hombre republicano que cantaba públicamente el himno de Riego, hacer curas a los hijos. Y se hicieron curas, y el más pequeño no quiso en modo alguno entrar en el seminario, se puso a llorar amargamente, y entonces convino que cuando alguien le prestara 1000 pesetas se fuera para Cuba, que era en lo que él imaginaba como territorio más lejano del seminario de Astorga. Y así fue, alcanzadas aquellas 1000 pesetas, él se fue a Cuba. Y quedaba mi madre, y mi madre ya no había recursos para vivir. Tengo noticias, me lo dijo una vez Gabriel Franco, que fue ministro en tiempos de Azaña, ministro de Hacienda, me dijo: sí, tus abuelos vivían en la calle de Pío Gullón, muy cerca de la casa de don Cristiano. Supongo que la idea de don Cristiano y el nombre no sé si pervivirá todavía en la Astorga actual, pero la calle de Pío Gullón sí. Bueno, como consecuencia de esto ya mi abuelo volvió otra vez a la música, a dar clase a las señoritas de la aristocracia astorgana que querían aprender a tocar el piano. En fin, claudicó un poco de sus ideas republicanas y ya vino a caer en el republicanismo más moderado, que era el de Castelar, cuando se hizo posibilista. En fin, era un hombre ya admitido por el régimen monárquico. Y fueron a vivir a Villafranca. Y allí, pues, mi madre, que había trabajado un tiempo en una confitería que creo que recordar que era de Victorino Luengo, en la calle de Pío Gullón, pues allí trabajó 2 años y se fue con el cura Ricardo, que le dieron una capellanía en Villafranca, y lo hicieron además organista de la colegiata. Se fue a vivir allí, se casó, y allí nací yo. De manera que mis hermanas, las 2 mayores que yo, ya no viven, de modo que soy el último superviviente de esta genealogía que acabo de describir sumariamente. Quiero decir con esto, además, he de decir 2 cosas. Primera, que yo en Villafranca no tenía antepasado de ningún tipo. Yo nací allí. Claro, el lugar en que uno se nace es algo que no se olvida y que es consustancial con cada una de las personas que vivimos. El lugar donde nacimos consta en todas partes, natural de tal sitio. Es un elemento importante en la vida de una persona. Pero realmente donde yo tengo más conexiones de tipo familiar es aquí, es en Astorga. Y además en aquella vida familiar de mi tío el cura y de mi madre después y de mi abuela, las referencias a Astorga eran constantes. Hay una serie de apellidos que yo recuerdo de cuando era muy pequeño: Crespo,
Álvarez, Botas, en fin, todo, Luengo, Alonso, todos estos apellidos que son tan comunes y tan generales en Astorga, pues eran algo que yo estaba oyendo constantemente. Allí se recibía también el chocolate. Hoy vi el magnífico museo de José Luis López y allí encontré pues, cubiertas de los chocolates que iban a parar Villafranca. Se tomaba siempre en casa chocolate de Astorga, que llegaban en unas cajas de madera muy acomodadas, y para eso me sirvieron a mí, para hacer estanterías. La primera estantería con mis libros la hice con estas cajas de chocolate, y para disimular aquella madera y el rótulo que llevaban fuera del fabricante de chocolate, pues los forré de papel, de ese que se llama ahora de embalar. Bueno, allí también había una costumbre en casa que se estableció en Villafranca y hoy se considera como una costumbre local, y que yo creo que era de Astorga, que es que en la época de Salamanca, de la Semana Santa, se elaboraba una limonada. Se sigue haciendo eso aquí. Bien, pues en la limonada de Villafranca, y aquí, la señora Barredo aquí presente, lo recordará. Ahora se considera como una cosa propia de Villafranca, pero no, fue una cosa importada por mi abuela y por mi madre de Astorga y que ahora se ha enraizado en Villafranca y lo consideran allí como una costumbre local. Bien, yo después marché de Villafranca cuando tenía 20 años, vine por aquí algunas veces, bastantes veces, en vida de mi tío Bernardo, cuando estaba aquí vine mucho a verlo. Mi tío Ricardo también venía aquí a hacer sus ejercicios espirituales. Es decir, que había una constante relación y comunicación con Astorga. Astorga para mí, después de Villafranca, era la referencia geográfica más importante. Y mi primer viaje importante fue a Astorga, donde vine, por cierto, a ver una corrida de toros. Una corrida de toros frenética, terrible, porque eran tiempos en que los caballos no llevaban peto protector. Y eran unos toros famosísimos en la época, de un tamaño que asustaba a los toreros más acreditados. Eran toros de Veragua. Y bueno, allí yo vi aquel espectáculo tremendo de la plaza de toros de 8 o 10 caballos muertos allí destripados, un fenómeno horroroso. Yo no, entonces, eso que llaman la fiesta nacional, me produjo una impresión bastante penosa y he ido pocas veces a los toros. En fin, esto es otro recuerdo que tengo de aquí. Finalmente también mi vida militar está vinculada a Astorga. Yo fui soldado, me movilizaron en el año 37 tardíamente porque yo había sido declarado de servicios auxiliares. Entonces, para ser de servicios auxiliares, la miopía que yo tenía era de 3 dioptrías y esto era lo suficiente para que lo mandaran a uno a su casa. Pero después de la guerra, empezada la guerra, y cada día eran necesarios más soldados, revisaron aquellas causas de exclusión. Y entonces yo pasé a ser soldado normal y me destinaron a Ponferrada. Y como yo, individuos que habían sido declarados inútiles o útiles para servicios auxiliares y demás, aparecimos un día en este cuartel, que ahora no sé si entonces se llamaba también de Santocildes, apareció allí aquella cuadrilla, aquella especie de semibatallón o semicompañía, compuesta por 30 y tantos individuos de lo más dispar. Yo larguísimo, otros casi enanos, el uno medio cojo, el otro con una hernia, el otro, en fin, de tal manera que entramos en el cuartel y los soldados que ya estaban allí prestando sus servicios se carcajearon de una manera extraordinaria. En fin, dimos un espectáculo, porque no se podía reunir 30 y tantos individuos más desiguales. Y recuerdo que empezó el proceso de instrucción. Yo teníamos como jefe un cabo. Y este cabo llevaba como calzado, en lugar de las bozas esas de reglamento, llevaba galochas. Y se vestía con un mono. Y yo no sé por qué vine a parar en uno de los compañeros con quienes me familiaricé más, porque era gallego y maestro y así, tenía un aire un poco más decoroso y hablaba de una manera un poco más presentable que los otros pobres compañeros. Y me hice compañero de él. Y entonces como es común entre los gallegos se consideran gente muy sagaz, y de hecho lo son, y saben capear situaciones difíciles. Y entonces me dijo, y llegamos a esa conclusión, que lo mejor para estar bien en el cuartel era obsequiar al cabo. Y le llevamos a la cantina, y a la cantina no hay más que sardinas, pan y sardinas. De modo que en aquellos días yo comí más sardinas que en el resto de mi vida. Bueno, empezó la instrucción, y aquello no había manera de marchar. Adelante, de pim, pam, marchamos con un tambor allí. Uno daba un paso y el otro daba medio paso. Vuelta a la derecha, la otra a la izquierda. En fin, un desastre. Y entonces recuerdo que había uno que daba unas zancadas fenomenales. Aunque no era de estatura muy elevada,
Y entonces el cabo aquel discurrió quitarle el cinturón de la parte donde se lleva a sujetar los pantalones y ponérselo en las rodillas, con lo cual se le caían los pantalones. Y claro, la juerga de los espectadores aquellos era extraordinaria. En fin, con todo eso, yo me vine a revelar como una especie de Napoleón de los movimientos. De tal manera que el cabo aquel me dijo, ¿tú ya habías aprendido la instrucción? No, es la primera vez. Hombre, pues nada, entonces pasa esto a tocar el tambor. Y yo estuve 15 días en el cuartel de Santocildes de Astorga tocando el tambor. Y esto coincidió con unas operaciones, unos ejercicios de tiro que hicimos allí en un descampado que había más allá del cuartel, con mi familia que me vino a visitar desde la ribera del Órbigo, donde vivía mi hermana, y me vieron allí tocando el tambor, y claro, aquello llenó de perplejidad a la familia, y pensó que yo había sido castigado por una falta que había cometido en el cuartel. De modo que este es otro recuerdo que tengo yo de Astorga, y un poco cómico. Después, claro, me movilizaron del trabajo civil que yo entonces prestaba y me destinaron a una estafeta de correos de campaña y me mandaron a Aragón. Por cierto, que yo tenía entonces derecho a 2 reales diarios, tenía entonces los soldados 2 reales diarios, y los 30 reales que me correspondieron los 15 días que estuve allí se los quedó el sargento aquel de las galaxas, de los cabos, de modo que lo perdí. En fin, esta es una parte un tanto cómica, pero el hecho es que en mi familia Astorga se consideraba, bueno, aquí vivía el obispo, del obispo dependía el destino de sus sacerdotes y por lo tanto en la familia había 2, los ejercicios espirituales. Además recibíamos el chocolate muy puntualmente también, estaban suscritos al Faro Astorgano, que felizmente veo que existe, y que en un formato muy interesante, muy bonito, porque es un formato muy manejable, ni estorba en un ferrocarril, ni tampoco incomoda en un asiento estrecho. Habéis acertado verdaderamente con ese Faro Astorgano. De manera que después yo, claro, voy por Astorga muchas veces, miré todo esto, siempre ha tenido para mí una significación, en fin, es la resonancia máxima de mi familia. Yo heredé el nombre de Astorga y todo lo de Astorga y sus apellidos y el casino, los bailes del casino. Recuerdo una vez una señorita que se disfrazó de avión plus ultra, fue una cosa interesantísima, vino fotografiado en el Faro Astorgano o en la luz de Astorga, porque a veces referíamos los 2. Fue el año aquel del vuelo de Franco, Gallarza, Franco, Durán y Rada, que llegaron a América y casi llegaron al continente, tuvieron que aterrizar o amerizar en la isla de Noronha, en la costa del Brasil. Y recuerdo sí que en los bailes del casino mi familia los elogiaba, mi madre, como una cosa sensacional. Y apareció una señorita disfrazada de plus ultra, con lo cual claro, aquella señorita no pudo bailar en todo el baile aquel de carnaval, porque claro, llevaba el fuselaje por aquí, la cosa por atrás, como no fuera un baile así lateral, que no existía entonces, pues no podía aquella señorita bailar. De manera que recuerdo también, entre otras familias, no sé si existe, he preguntado por ella, una Rosario Herrero, que era una chica guapísima y que estuvo unos días, era lejana pariente también de mi familia, de Gastambide, y que estuvo allí. Esto queda como un recuerdo, y para no aburrirles un poco demasiado a ustedes, es un poco de bufón aquí contando estas historias, pero en fin, no todo va a ser serio en la vida. Pero ya pasando a una fase un poco más seria, debo decir algo de mi manera de vivir y de pensar. Yo efectivamente he sido una persona laboriosa, aquí se ha hecho elogios de lo que he escrito. Yo creo que yo soy una persona de buena voluntad y que he hecho todo lo que he podido y de la mejor manera posible. Y el afecto que tengo a Astorga, el afecto que tengo a Villafranca, no se han transmitido a mis ideas y a mis concepciones de lo que debe ser la política y lo que debe ser la vida y la convivencia. Quiero decir con esto que para mí Villafranca y Astorga son elementos muy ligados a mi afectividad, pero yo no lo mezclo eso con la política. Quiero decir con esto que estas patrioterías, estos mini nacionalismos que están corroyendo hoy en día al país, yo no lo siento. Y no lo siento, entre otras cosas, por eso, porque nací en Villafranca. Un antepasado era vasco, el otro era duclés. Tengo parientes también antepasados en Andalucía, en Aragón. En cualquier sitio de España donde yo me encuentre, ese es mi país. Y yo estoy a cubierto, y estoy completamente curado y vacunado contra todo tipo de nacionalismo, mayor y menor. Yo abomino de los grandes nacionalismos,
de los nacionalismos de este país y del otro, porque son el germen de todas las guerras y de todas las calamidades que ha padecido la humanidad. Yo no siento racismos de ningún tipo, entre otras cosas porque en mi casa circula un aforismo que no sé si lo inventé yo, que es este: no hay cosa más parecida a una persona que otra persona. Y esto lo extiendo también a este otro: no hay cosa más parecida a un país que otro país. De manera que con esto yo estoy a cubierto de sentir que hay gente que padece y que sufre verdaderamente, que quiere hacerse independiente este territorio y el otro, y esta provincia y aquella. Y son unos tiempos en que se saltan las diferencias en lugar de saltarse a las semejanzas. Es evidente que hay diferencias entre las personas, entre las provincias, entre las regiones, porque hay microclimas, hay circunstancias geográficas, históricas y de todo tipo que determinan y causan diferencias entre las personas. Pero son muchas más. Aunque nos aproximemos a un chino, a un guineano, a un individuo de la Patagonia, son muchas más las semejanzas que nos unen que las diferencias. Y vivimos ahora en unos tiempos de exaltación de diferencias. Y esto es absolutamente pernicioso y grotesco. Y esto, asociado a lo político, produce todo este espectáculo que estamos presenciando ahora, en que se vive de aquello que produce más escándalo y que puede alborotar, inquietar a la gente. Y yo por eso, como tengo un documento nacional de validez indefinida, yo recuerdo los tiempos anteriores a la República. No son semejantes a los de ahora, no son equiparables, pero son un tanto parecidos. Entonces estaba también incitando a la violencia, incitando a la divergencia, al no ponerse de acuerdo de ninguna manera, al crear incompatibilidades de todo tipo. Y esto es enormemente pernicioso y trágico. Yo, quizá no fue una cosa, un propósito, porque yo me casé con mi mujer por razones afectivas. Y aunque debo también agregar otras dos, que son de orden material. Mi mujer tenía una máquina de escribir que yo no tenía. Y tenía también un aparato de radio que yo no tenía. Y a veces me dice, bueno, tú te casaste conmigo, en fin, tú dices que te enamoraste, etcétera, y todo eso, pero ¿y la máquina de escribir? ¿Y el aparato de radio? Bueno, y esto era nada. Pero en fin, yo vivo con una persona extranjera. Ella es muy amiga de viajar, yo lo soy también. Hemos corrido por 40 y pico de países. Y yo creo que la humanidad, el camino de la humanidad, es el que se está iniciando en parte en el mundo oficial, con esto que llamamos la Unión Europea, que no sabemos cuándo se va a lograr, pero a lo que debemos tender, y es a lo que tiende, todos nos declaramos aquí, o se declaran cristianos, y otros, pues yo no veo que en la religión cristiana se salten diferencias, y se establezcan diferencias entre personas, todos se consideran hermanos, o debemos considerarnos. ¿Por qué estas luchas y este afán de triturar y desacreditar y moler a este, para ponerse el otro y hacer lo mismo, esta vida tan difícil y tan desagradable en que estamos ahora viviendo? Por eso, yo ahora, y con esto voy a concluir porque ya es muy tarde, pues quiero decir que me complace grandemente ver aquí unas personas reunidas con un motivo tan inocuo y tan poco significativo como es mi presencia aquí. Yo soy una persona de buena voluntad y nada más. No me he visto nunca en tribunales de justicia, ni me he visto nunca en causas criminales de ningún tipo. Y como yo, pues existen miles y millones de personas. Pues bien, a mí me complace mucho ver que ahora, en este momento, escuchándome, prestándome atención, pues todos estamos coincidiendo en una serie de cosas. Y coincidimos sobre todo en esta en que yo me beneficio ahora, que es en la cortesía de todos ustedes, que agradezco muchísimo. Muchas gracias a don Ramón Caniller por sus palabras y por sus ideas. Es un torrente de ideas y de proyectos. Aunque su carnet ponga eso de indefinido, todavía le queda cuerda para rato. Y se lo ha puesto muy difícil a los que van a intervenir ahora a continuación, ya en la parte final de este acto, en la recta final de este homenaje. Don Emilio Gutiérrez, vicepresidente de la Diputación, nos va a dirigir. Buenas noches. Para mí es un honor, en este escaso tiempo que llevo en la política representando la institución provincial, estaba comentando que he realizado 3 visitas oficiales
Las 3 visitas las he realizado a Astorga, 2 a la ciudad de Astorga y 1 a Val de San Lorenzo. Y es para mí un honor pues reunirme hoy aquí con todos ustedes y con la figura tan extrañable que yo acabo de descubrir personalmente, no su obra, pero sí personalmente en estos momentos. Entonces simplemente agradecer que por mi vinculación política hoy yo tenga la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y muy especialmente con usted. Muchas gracias. Ahora es don Juan José Alonso Perandones que en nombre de Astorga, del Ayuntamiento y de la ciudad nos va a dirigir unas palabras. Sí, buenas noches. Vamos a ser también muy breves porque Ramón Carnicer verdaderamente nos ha emocionado, por lo menos he creído percibir o he sentido eso en el ambiente, ¿no? A mí me parece que hay una serie de leoneses, efectivamente sin un pensamiento localista, que han dado frutos muy fecundos en la literatura y en las artes, ¿no? Y yo cuando escuchaba a Ramón Carnicer, pues me venía a la cabeza otros leoneses ilustres con una raíz o con una incidencia astorgana, pues como ha sido Ricardo Bullón, como ha sido, por ejemplo, José María Luengo, como es Lorenzo López Sancho. Es decir, una generación de un pensamiento muy abierto, con una gran experiencia de lo que es la vida entrañada en una ciudad, de lo que es la vida de España y de lo que tiene que ser un sentimiento humanista, fraterno, un sentimiento universal. Yo creo que Ramón Carnicer, por otra parte, aquí une 2 ciudades. Sin duda, en su momento, como tantas cosas, donde las Urdes se llaman Cabrera es un libro nada más casi que de viajes. Sencillamente describe, no creamos, porque quizá quien no lo haya leído piense que tiene una acidez enorme que podía provocar en aquella época pues ese torrente de críticas que el director del diario León Carrión ha manifestado. Es sencillamente la plasmación de una realidad, de la realidad de una gente. Ha sido un gran observador Ramón Carnicer, como lo fue, ya digo, los anteriores, otros leoneses que han tenido un sentido universal de la vida, ¿no? Y decía yo, quería referirme sobre todo que él tiene indudablemente con este asunto una serie de asuntos que resarcir, que él por supuesto da ya por satisfecho, y algún profundo dolor diocesano también, tremendo dolor que yo creo que también debe quedar satisfecho para siempre. Y volviendo al hilo de lo que estaba diciendo también, no podemos olvidar que de alguna manera es fruto de 2 ciudades con una semejanza grande, o 2 ciudades diocesanas con un gran parentesco y que han dado o han sido muy fecundas en el pensamiento, en la creación, en la pintura, en definitiva, en las manifestaciones más hermosas que el talento humano puede ofrecer a los demás, ¿no? Entonces yo en Ramón Carnicer veo también esa unión entre Villafranca y Astorga. Es una satisfacción enorme que el Centro de Etnografía haya tenido esta idea. Piensen ustedes la molestia que es venir de Barcelona. A fin de cuentas, por mucho que nos quieran y esté enraizado, no deja de ser un sitio inhóspito, en fin, después de tantos años, aunque esté enraizado, es una gran molestia. Y yo he agradecido enormemente sus palabras no localistas. España es una nación, somos hijos del universo y somos hijos de una civilización universal. No la perdamos nunca. Gracias. Y ya finalmente vamos a clausurar este congreso y esta cena de homenaje. Don José Manuel Sutil, presidente del Centro Provincial de Etnografía y Folclore Leonés, nos va a poner el cierre y la clausura a este congreso. Creo que después de todo lo que hemos oído y visto esta noche aquí, esta noche eminentemente astorgana y maragata, nada más me queda ya ser agradecido. Dicen en nuestra tierra que no es bien nacido el que no es agradecido. Entonces agradecer la presencia aquí en primer lugar del que ha sido el protagonista y el invitado de honor del Centro Provincial de Etnografía y Folclore Leonés este año en esta cena de homenaje, don Ramón Carnicer, que tantas cosas nos ha dicho y que de verdad ha sido para mí un privilegio el estar todas estas horas aquí al lado de él por todo lo que me ha contado y por todo lo que me ha dicho. Seguiría
mucho más tiempo escuchándole. También quiero agradecer la presencia del vicepresidente de la Diputación Provincial, don Emilio Gutiérrez, de nuestro alcalde, Juan José Alonso Perandones, siempre tan cercano a la cultura y en todos los aspectos de promover lo que sea en bien de la ciudad en este orden cultural, a Faustino Sutil, que también está aquí presente entre nosotros, y a la esposa de don Ramón Carnicé. Agradecer también a Inocencio Ares, que ha sido el alma del Congreso, que más ha trabajado, hay que decir la verdad siempre, el que más se ha movido y el que está siempre en todas las cosas para que todo salga cada año cada vez mejor. Agradecer a todas las instituciones que de alguna manera nos están apoyando, la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, los empresarios, los hosteleros, todos han sido apoyos y seguimos esperando su apoyo. Y a vosotros los congresistas que durante 7 años habéis venido aquí a Astorga para estar estos días con nosotros y crear este ambiente familiar que he visto que ha habido en estos 3 días, tanto ayer cuando estábamos en Foncebadón como esta tarde, antes de ayer. Hay un ambiente distendido, un ambiente que todos parece como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo, siendo todos tan distintos, de tantas maneras de pensar y de tantos estilos. Sin embargo, parece que hay algo en el centro que une a todos, lo cual es para mí un motivo de gran alegría. Quiero agradecer también a este grupo de maragatos, del grupo Danzas de Maragatería, que nos han tocado tan maravillosamente La Peregrina, nuestra canción un poco como himno de la maragatería, aunque no es maragata, sino que es de otras regiones también de España, pero para nosotros es entrañable. Muchas gracias a los medios de comunicación, a todos los que esta noche estáis aquí con nosotros y a todos los que de una manera abierta, oficial o de una manera más discreta habéis hecho lo posible para que este acto haya salido con esta brillantez y este congreso. Os invitamos para el próximo año a asistir al que organice el centro. Se clausura con estas palabras el congreso y de nuevo muchas gracias a todos.